Mi querida comunidad de almas en pena, hoy tenemos un video muy interesante en el cual hablaremos sobre brujas. Tenemos historias y relatos sobre estas mujeres que por la noche se convierten en aves negras o en bolas de fuego, que vuelan entre las casas y los corrales y que buscan lo que más protege a una familia, a sus hijos. Las llaman tlahuelpuchis, chupadoras o brujas voladoras. Y no, estos no son cuentos para asustar. Son historias que han marcado comunidades enteras. Te invitamos a quedarte con nosotros, porque en este video te contaremos relatos que estamos seguros que no te dejarán duda sobre si estos seres existen. Porque aquí, en el llanto de las almas, hablamos lo que muchos prefieren callar. En cada pueblo hay historias que las nombran. En cada familia hay alguien que las ha visto. Así que prepárate, porque estás a punto de escuchar lo que nadie más se atreve a decir. Yo me llamo María Elena. Soy de un ejido que está a las afueras de Comitán, ubicado en Chiapas. No soy una persona supersticiosa, o al menos no lo era. Pero hay cosas que uno vive y que no puede explicar ni con doctores ni con la razón. Hace unos años me quedé sola con mi hijo. El papá se fue antes de que él naciera. Decía que no era suyo, aunque mi hijo era igualito a él. Vivíamos en una casita de lámina y block, la cual estaba ubicada cerca del monte. Mi niño, Cristóbal, tenía apenas unos 6 meses cuando todo comenzó. Las primeras veces pensé que eran tonterías mías. Esto porque no estaba durmiendo bien. Me levantaba a darle pecho en la madrugada y lo encontraba sudando, temblando y con los labios morados. Luego empecé a notar moretones pequeños en los brazos, en las piernas y uno muy marcado justo en el pecho. Pensé que tal vez se los hacía él solo moviéndose, o que era alguna alergia. Pero una tarde, mi vecina doña Lupe, una señora ya mayor que vivía 3 casas más arriba, vino a dejarme un pan. Esta vecina, en cuanto vio a mi niño, me preguntó: ¿quién te está visitando en la noche, hija? Yo solo me reí sin entender. Y ella me contestó muy seria: ese niño lo están chupando. Ten cuidado, porque si no haces algo, te lo van a dejar seco. Me quedé helada. No supe si reírme o enojarme. Le dije que no dijera tonterías, que mi hijo estaba enfermo del clima o algo así. Pero esa noche, yo ya no pude dormir tranquila. Alrededor de las 2 de la mañana, empecé a escuchar un ruido. Esto eran como aleteos. Pero no era un pájaro normal. Era un sonido grave, pesado, que se movía alrededor del techo. Mi hijo Cristóbal empezó a llorar, pero no era un llanto normal. Era un grito ahogado, como si le faltara el aire. Encendí la lámpara y vi que el mosquitero se movía solo. Era como si alguien lo estuviera tocando desde afuera. Entonces escuché 3 golpes secos en la ventana, uno detrás de otro. En cuanto me acerqué, vi una sombra. Esta sombra no era ni de una persona ni de un animal. Tenía una forma encorvada, con grandes alas, pero lo más horrible eran sus ojos. Estos eran 2 puntos rojos, los cuales brillaban como brasas ardiendo. Grité con todas mis fuerzas y me cubrí junto al niño con la cobija. El ruido cesó de golpe
y ahora solo se escuchaba el viento. Al día siguiente, ya con la luz del sol, revisé la ventana. Y en el piso, justo en donde la sombra estaba parada, había plumas negras. Estas eran grandes, como de gallina, pero eran más duras y con un olor fuerte. Olían como a carne quemada. Fui a ver a doña Lupe, y cuando le conté, me dijo que eso había sido obra de una bruja, y que venía a chuparse al niño, que estas cosas se alimentaban de la sangre de los recién nacidos, y por eso les dejaban esos moretones. Me recomendó que pusiera tijeras abiertas bajo la almohada. Me recomendó que pusiera unas tijeras abiertas bajo la almohada de mi hijo, una Biblia en el Salmo 91 y un espejo mirando hacia la ventana, para que este ser se viera a sí mismo y no pudiera entrar. Esa noche yo lo hice todo. Recé, lloré y me quedé despierta abrazando a mi hijo. Y juro por lo más sagrado que escuché otra vez ese aleteo, pero esta vez no vino de la ventana. Se escuchó sobre el techo. Los perros de la calle empezaron a aullar y de pronto se escuchó un golpe seco que hizo que cayera el polvo del techo. En ese momento mi hijo comenzó a llorar, cada vez con más fuerza. Yo solo recé. Esta vez no me atreví a mirar. Cuando amaneció, el silencio era total. Salí al patio y vi algo que nunca voy a olvidar. En la lámina del techo había marcas como de garras, como si algo muy pesado se hubiera aferrado ahí durante la noche. Y en el suelo, justo al lado del fogón, había una huella. Esta no era humana ni animal. Tenía una forma de pie, pero con 3 dedos largos y curvos. Fui otra vez a casa de doña Lupe. Le conté lo que había pasado y ella vino otra vez. Al ver la huella se persignó y me dijo que esta cosa no se iría tan fácil, pues ya me había marcado. Esa misma tarde, doña Lupe me llevó con un señor, el cual tenía fama de curandero, y me dijo que si el niño lloraba cuando la vela se apagara sola, era porque ella todavía lo estaba buscando. Esa noche, cuando mi niño dormía, encendí la vela, y no pasaron ni 5 minutos cuando esta llama chispeó. Era como si algo le estuviera soplando por encima. El niño despertó gritando, y esta vela se apagó sola, sin la necesidad de aire ni viento. Desde entonces, ya no volví a dormir tranquila, y a la semana siguiente me fui de esa casa. Me mudé con una tía al pueblo. Desde entonces, mi hijo ya no volvió a tener esos moretones, pero a veces, cuando se enferma o tiene fiebre, se despierta llorando y me dice: «Mami, la señora de las alas está en la ventana». Yo ya no lo dejo dormir solo, y aunque han pasado años, todavía sigo guardando una de esas plumas negras dentro de la Biblia, solo para recordarme que hay cosas que una madre nunca debería ver, pero que, lamentablemente, existen. Yo crecí en una ranchería de Michoacán, de esas donde todos se conocen y las historias corren de boca en boca. Mi abuela materna, doña Felicita, era una mujer muy reservada. Siempre vestía de negro, tenía las manos llenas de arrugas y unos ojos tan oscuros que parecían mirar más allá de uno. Desde niño, todos en la familia la respetaban, pero también le tenían miedo.
Decían que sabía de remedios, que hacía limpias, que quitaba el mal de ojo, que curaba empachos y hasta podía cortar el aire. Recuerdo que cuando alguien en el pueblo se enfermaba, la iban a buscar a ella antes que al doctor. Y lo curioso es que casi siempre esa gente se curaba. Yo la quería, pero había algo en ella que no entendía. Por las noches, nunca dejaba que nadie entrara a su cuarto. Tenía una lámpara de petróleo que mantenía encendida hasta el amanecer. Y si alguien se acercaba, cerraba la puerta con seguro. Mi mamá decía que era su tiempo de rezar, pero los rezos que yo escuchaba no eran como los de la iglesia. Eran susurros en otro idioma, algo que sinceramente me erizaba la piel. Una noche, yo tenía aproximadamente 11 o 12 años. En esa ocasión, me quedé en su casa porque mi mamá se había ido al pueblo. Recuerdo que hacía mucho calor y no podía dormir. Entonces, escuché algunos ruidos en su cuarto. Era como si alguien se arrastrara sobre el suelo. La verdad me dio curiosidad y me acerqué despacio. Había una rendija en la puerta. Me asomé por esa rendija y vi algo que todavía me cuesta creer. Mi abuela estaba sentada al borde de la cama y tenía las faldas levantadas. Lo primero que noté fue que no tenía piernas. Desde las rodillas para abajo no había nada. Y en el suelo, junto a la cama, estaban sus piernas. Estaban dobladas como si fueran ropa. Ella se estaba untando una especie de grasa en el cuerpo, una grasa espesa y amarilla que sacaba de un frasco de vidrio. Se la pasaba por los brazos, por el cuello y por el pecho. Esto mientras murmuraba algo bajito como un tipo de cántico. Yo me quedé paralizado. No sabía si gritar o correr. Y de pronto, ella levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No se asustó, ni siquiera se sorprendió. Lo único que hizo fue que sonrió. Fue una sonrisa lenta, aterradora, la cual mostraba sus dientes amarillos. Entonces, me dijo con una voz calmada: "Ya vete a dormir, mijo. No es hora de andar viendo lo que no entiendes". Cuando terminó de decir esto, salí corriendo a la cama y me tapé con mi cobija hasta la cabeza. Yo escuché pasos, pero no de pies. Esta vez eran golpes secos, como si algo pesado se moviera por el piso. Y después, nada. Todo quedó en absoluto silencio. Al amanecer, me levanté y me fui a la cocina. La encontré cocinando. Ahora tenía sus piernas puestas. Era como si nada hubiera pasado. Yo no le dije nada, pero durante el desayuno me miró y me preguntó: "Soñaste feo, ¿verdad?". Le mentí. Le dije que sí, que había tenido una pesadilla. Ella sonrió y me sirvió un café. Con los años, me enteré de más cosas. Algunos vecinos decían que veían luces rojas sobre sus casas, que escuchaban llantos de bebé o de animales raros por las noches. Otros juraban que mi abuela volaba. Yo nunca les quise creer eso, pero cada que la recordaba untándose esa grasa, me venía a la mente lo que decían los pueblerinos, que las brujas se quitan las piernas para volar en la oscuridad, buscando recién nacidos o animales débiles. Mi abuela murió cuando yo tenía 17 años. La velamos en su casa. Pero algo extraño pasó. Cuando la preparaban para el entierro,
El cuerpo no tenía las piernas rígidas como el resto. Estas estaban suaves y tibias todavía. El señor, el cual ayudaba con el velorio, dijo en voz baja: «Esta no se ha ido del todo. Esa noche, mientras todos dormían, se escuchó un golpe en el techo, como si algo pesado hubiera caído. Mi mamá se levantó, pero no salió, solo rezó. A la mañana siguiente encontramos una marca negra en el suelo del patio, justo enfrente del cuarto donde dormía mi abuela. Han pasado años y todavía sueño con ella. A veces está sentada en sus piernas, untándose esa grasa. Me mira, sonríe y me dice lo mismo que me dijo esa noche. No es hora de andar viendo lo que no entiendes, mijo. Y lo peor es que cada vez que la sueño, no sé si sea parte de mi sugestión, pero amanezco con ese olor a grasa en las manos». No sé si alguien me crea, pero lo que voy a contar me pasó de verdad. Yo soy del norte de Puebla, en un ranchito entre cerros y caminos de terracería. Aquí todavía se dicen muchas cosas de las brujas, pero hasta esa noche yo no creía en nada de eso. Era el año 2013. Me acuerdo bien porque ese año mi compadre se casó. Hubo una fiesta en grande, banda, cerveza, comida, prácticamente de todo. La fiesta terminó tarde. Ya pasaban de las 2 de la mañana cuando decidí irme a casa. Yo vivo como a unos 3 kilómetros del salón, así que tomé el camino de siempre, el de las milpas y el arroyo seco. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando un perro a lo lejos. Llevaba un poco de alcohol encima, pero no lo suficiente como para no saber por dónde iba. Sin embargo, a mitad del camino sentí algo raro. Era como si el aire se hubiera puesto más espeso y pesado. De pronto, a lo lejos vi una luz. Pensé que era de una linterna o de alguien del pueblo, pero no. Era una luz roja, redonda, que flotaba sobre el cerro. Iba y venía, despacio, como si me estuviera mirando. Yo me detuve y fue ahí cuando escuché algo, una especie de silbido. No era el viento, era un silbido que parecía provenir de una mujer. Me dio un poco de miedo y seguí caminando, pero esta vez más rápido. Y a los pocos segundos escuché algunas risas. No eran risas normales, eran como de 3 o 4 mujeres. Pero no se oían tan lejos, se oían cerquita, entre los árboles. Yo me quise hacer el valiente y dije con voz alta: «Ya, no estén chingando. Sé que son ustedes, las viejas argüenderas del barrio». Pero nadie, absolutamente nadie contestó. Solo se escuchó como algo caía en el agua del arroyo. Era como si hubieran tirado una piedra gigante. En ese momento sentí un escalofrío en la espalda y el aire empezó a oler como a carne podrida. No sé qué pasó después. Lo último que recuerdo fue ver una sombra delante de mí. Una sombra que parecía una mujer, pero tenía los brazos muy largos. Yo diría demasiado largos. Esta cosa levantó la cabeza y vi sus ojos. Brillaban como si tuvieran luz propia, como si fueran 2 faros encendidos. Desperté al amanecer, tirado en un potrero,
lejos, muy lejos de donde vivo. Estaba completamente desnudo, cubierto con tierra y con los pies bastante hinchados. La verdad, no tenía idea de cómo había llegado ahí. Un señor que pasaba con su burro me encontró. Al principio pensó que estaba borracho o bajo el efecto de alguna sustancia, pero al contarle mi historia, me cubrió con su chamarra y me dijo: "A ti te jugaron las brujas, muchacho. No eres el primero que ha amanecido así por estos rumbos". Yo no lo creía al principio. Pensé que quizás se había caminado sin rumbo y que me había perdido por borracho. Pero en cuanto regresé al pueblo y le conté a mi abuela de lo sucedido, ella me dijo que las brujas me habían volteado el camino, que me confundieron para perderme toda la noche. Lo más extraño fue que durante una semana soñé con las risas. Les escuchaba clarito, igual que en aquella ocasión. Mi perro, que dormía junto a la puerta, se la pasaba toda la noche ladrando hacia el techo. Y una madrugada lo escuché gemir. Era como si lo estuvieran pateando. Pero cuando salí, no había nadie. Solo un olor muy fuerte a quemado. Desde entonces, ya no paso solo por ese camino, ni siquiera de día. Los ancianos dicen que en los cerros, las brujas todavía se reúnen cuando hay luna llena, y que si uno las ve, te juegan. Te hacen perder el sentido y te hacen caminar sin rumbo hasta que el cuerpo ya no puede más. A mí me perdieron solo una noche, y con eso tuve para toda la vida. Porque desde entonces, cada que hay luna llena, mi perro vuelve a ladrar hacia el cielo. Y yo, sin saber por qué, empiezo a oler nuevamente ese aroma podrido. Y siempre me he preguntado si esa noche me dejaron ir o si todavía están esperándome en ese camino. Y así, mi querida comunidad de almas en pena, hemos cruzado una vez más el umbral de lo prohibido. Dicen que las brujas no existen, pero basta con mirar con atención para notar que estas presencias siguen entre nosotros, observando, esperando, y algunas buscan algo mucho más oscuro. Al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes ser parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras compartirnos, escríbenos a ellantodelasalmas@gmail.com o mándanos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.